tapones del muco glandular y de la luz intestinal. Y se produce muchas veces en estos recién nacidos lo que es el hilio meconial. ¿Okay? ¿En qué consiste el hilio meconial? El meconio es el son las primeras heces del recién nacido, ¿no es cierto? Y hilio meconial porque se forman tapones del meconio en el interior de los intestinos, ¿no? Y no va a liberar ese tapón meconial. ¿Okay? En los pulmones, ¿qué va a pasar con esta fibrosis quística? También hay tapones mucosos en la luz bronquial y en las glándulas bronquiales. ¿Okay? Por lo cual pueden haber también infecciones frecuentes a nivel pulmonar. Y en el hígado prácticamente hay tapones de bilis espesa en los conductos biliares. Puede haber esteatosis hepática, ¿no? Imagínense ustedes de niños que tengan esteatosis hepática, ¿no? ¿Okay? Y además pueden desarrollar cirrosis. ¿Okay? ¿Por qué desarrollará cirrosis un niño, un recién nacido? Porque la cirrosis en este caso es una fibrosis del hígado, ¿no es cierto? Entonces el hígado trata de defenderse, el tejido conectivo trata de reparar esa acción o esa presencia de los quistes, y lo que hace es producir mayor cantidad de colágeno y se va a producir esta cirrosis hepática en estos recién nacidos. ¿Sí? También podemos tener casos de azoospermia y esterilidad. ¿Okay? Y se presenta esto porque en estos recién nacidos vamos a tener ausencia de los conductos deferentes. ¿Okay? Azoospermia y esterilidad. Definitivamente son propios de toda esta fibrosis quística. En los recién nacidos también podemos tener tumores benignos y tumores malignos. Entre los tumores benignos, los hemangiomas, cavernosos o capilares, ¿no? Por ejemplo, en ese caso que hemos expuesto, ¿no? De esa paciente que tenía una serie de hemangiomas en su mano, ¿no? Que habíamos dicho estaba en todo el brazo incluso, ¿no? Son hemangiomas que se forman desde el nacimiento y progresivamente pueden ir aumentando en número o en dimensión. ¿Okay? Entonces, hemangiomas cavernosos o capilares. También linfangiomas. Recuerden que los vasos linfáticos, ¿no? Pueden dar origen a tumor. Es un tumor vascular linfático, definitivamente. ¿Okay? Y la apariencia es como si fuesen cavidades quísticas, ¿no? En estos casos los linfangiomas. ¿Okay? Acuérdense que los vasos linfáticos no tienen elementos celulares que los distingan, porque por lo general es linfa, es líquido lo que circula en ellos, ¿no? Entonces, si encontramos cavidades quísticas, podría tratarse de este tumor, linfangioma, aunque son benignos, pero también pueden dar alteraciones. Los teratomas maduros sacrococcígeos, en algunos recién nacidos podemos encontrar teratomas en esta región, en la región sacra. ¿Okay? Hemos dicho que los teratomas con mucha frecuencia se presentan en los ovarios, en el sexo femenino, ¿no es cierto? Pero hemos presentado también un teratoma que se presenta en mejilla, ¿no? Muy raro, pero lo hemos visto. ¿Okay? Y luego el teratoma maduro, aquellos que son considerados benignos, con tejidos bien formados o bien desarrollados, pueden crecer en esa zona sacrococcígea en los recién nacidos. ¿Okay?
Y entre los tumores malignos de recién nacidos podemos tener el neuroblastoma. ¿Okay? El sistema nervioso central con sus células características pueden originar este tipo de tumor, ¿no? Recuerden que se le llama blastoma porque son células. ¿Qué células? Podemos tener el neuroblastoma, el retinoblastoma y el nefroblastoma. ¿Por qué se le llama blastoma? ¿Está relacionado con qué término? ¿Se acuerdan? Con el blastocisto, en la etapa embrionaria, ¿no es cierto? Por eso las células embrionarias no se llegan a diferenciar bien, pero pueden desarrollarse bien en el sistema nervioso central, formando tumores, también en el ojo, provocando lo que es el retinoblastoma, ¿no? Que da una protrusión también bastante notoria en el ojo, ¿no? Y el nefroblastoma, conocido más como tumor de Wills. En esta alteración, ¿no? Todos los blastomas son de tipo, como repetimos, de tipo embrionario, ¿no? Células germinales. Y que se le da el nombre adicional porque crecen en un determinado órgano. En este caso, el sistema nervioso central son neuroblastomas. Si se presenta en el ojo, en la retina, retinoblastoma. Si es en el riñón, nefroblastoma, ¿no? Entonces, son tumores malignos. Todos los que tienen el término blastoma son considerados tumores malignos. Son tumores prácticamente de tipo embrionario o embriológico para algunos. Son células no diferenciadas específicamente. Bien. Otro tipo de enfermedades que se presentan en la infancia van a ser las enfermedades eruptivas, ¿no? Entre ellos el sarampión, la rubiola, la viruela y el herpes, ¿no? Recuerden que el cuidado de los padres siempre es que sus niños, que sus hijos tengan todas las vacunas, ¿no? Salvo que el padre no crea en la acción de las vacunas. Y en algunos casos los padres, cuando le inoculan las vacunas a sus niños, muchas veces desarrollan alguna alteración ya cuando el niño está muy poco desarrollado, ¿no? Y le echan la culpa a la vacuna. Por ejemplo, el autismo en muchos niños, algunos padres creen que es producido por efecto de la vacuna. Y hay padres que precisamente no acostumbran a vacunar a sus hijos. Pero las vacunas que conocemos son contra estas enfermedades: el sarampión, la rubiola, o llamado también sarampión alemán, ¿no? Y la viruela, que hoy en día se considera erradicada, ¿no? Y el herpes. Contra el herpes sí no hay vacuna. Y con la viruela, definitivamente esperemos que no salga o que no exista un brote de viruela, pero recuerden que no hace ni un año surgió lo que era la viruela del mono, ¿no? Claro, a la par que estábamos en pleno auge de lo que es el COVID, ¿no? Que también es enfermedad viral. Pero la viruela del mono está relacionado con la homosexualidad especialmente, ¿no? Entonces surgía esas enfermedades virales. Hemos tenido una gran cantidad de ellas últimamente, ¿no? Antes no
lo único que conocíamos de virus era el virus de la gripe, ¿no? Y en algunos casos de viruela, ¿no? Si es que uno tenía, es porque es afección de un virus, el virus de la viruela o la varicela. Bien. El sarampión. ¿Alguno de ustedes les ha dado sarampión? ¿No? Porque han sido vacunados a tiempo, ¿cierto? Okay. Entonces, ¿sí, sí? ¿Qué? ¿No te vacunaron? ¿O sí? ¿Ah? ¿Cómo era? ¿Era prematura? ¿Era qué? Era prematura. Ah, sí. Bueno, muchas veces hay ciertos factores condicionantes a no utilizar, a no emplearse la vacuna, ¿no? Pero el sarampión es también producido por un virus, pero es un virus de tipo ARN, ¿no? De una sola cadena y que presenta envoltura, ¿okay? Produce sintomatología de vías respiratorias superiores, fiebre y exantema. Como toda enfermedad eruptiva, siempre se asocia a fiebre. Es una infección viral, entonces hay ese signo, la fiebre. Signo para algunos y síntomas para el que lo padece, ¿no es cierto? Bien. Epidemiológicamente, el virus del sarampión se transmite por aerosoles y secreciones respiratorias. Es igual que en la tuberculosis, ¿no? El sujeto que tiene tuberculosis y tose y está un grupo de personas ahí a su alrededor, ¿cómo le llaman estos? El producto de toser, ¿no? Que se da como pequeñas burbujas muchas veces, ¿no? Y que se le llama las gotitas de Flügel, ¿no? Así se le llama. En el caso de la tuberculosis, es el que transmite o pasa el bacilo hacia otras personas, disemina la tuberculosis, ¿okay? Las gotitas de Flügel con doble G, ¿no? ¿Okay? Por eso dicen en aerosoles, por la excreción de esas gotitas, ¿okay? Se dispone de vacunas de virus atenuados que son efectivas en la prevención. Por eso les mencionaba que todos hemos sido vacunados, ¿no? Sobre todo para esta enfermedad. ¿Okay? ¿Cuál es la patogenia de este sarampión? El inicio de la infección se da en la membrana mucosa de la nasofaringe y en los bronquios. Por eso es que muchas veces se inicia con enfermedades respiratorias, ¿no? Y después viene ya lo que es la erupción, las lesiones características del sarampión, ¿no? Van a existir dos glucoproteínas de superficie, H y F, ¿no? Que participan de la adhesión del virus al epitelio respiratorio. Luego se va a diseminar hacia los ganglios linfáticos, ¿okay? Y también hacia la sangre, y que va a conllevar a su generalización, ¿no? De cierta forma es como si fuese una septicemia, porque se generaliza a todo el organismo, Y lo que es más notorio es que se puede observar a nivel en la piel, ¿no? El exantema se produce por acción de los linfocitos T sobre el endotelio vascular infectado por el virus, ¿okay? ¿De acuerdo? ¿Cómo se observa patológicamente? El virus va a producir necrosis del epitelio respiratorio infectado con un infiltrado inflamatorio crónico o mononuclear, específicamente. Vamos a tener vasculitis en los vasos pequeños de la piel, ¿sí? También hay hiperplasia linfoide en los ganglios linfáticos, ¿no? Y también la presencia de esta misma inflamación en los vasos mesentéricos, en el vaso y también en el apéndice secal, ¿okay? En los tejidos linfoides se pueden formar células gigantes multinucleadas que pueden tener hasta 100 núcleos, ¿okay?
con inclusiones intracitoplasmáticas, que son las inclusiones virales, e intranucleares, que se conocen con el nombre de células gigantes de Wartenfinkelden, que son patoneumónicas de sarampión. Entonces, no solamente hemos conocido las células gigantes de células gigantes multinucleadas, ¿con qué nombre? ¿Ah? Ya, también el de cuerpo extraño, pero acá surge otra célula gigante, la célula gigante de Wartenfinkelden, característico del sarampión, cuando afecta, no, prácticamente a los órganos internos, en este caso a los pulmones. Y acá está la evidencia microscópica, la célula gigante de Wartenfinkelden del sarampión. No tiene la arquitectura, cómo se ven las otras células gigantes, ¿no es cierto? Acá se ve que es un citoplasma, pero los núcleos están totalmente desordenados y muy juntos. Por eso dice que hay como 100 núcleos en esta célula gigante. Y eso es patoneumónico de la infección por sarampión, en esa enfermedad eruptiva. Una enfermedad casi parecida al sarampión es la rubiola, que se conoce con el nombre de sarampión alemán. La diferencia es que la rubiola no afecta a la cara, ¿okay? Es del cuello hacia el resto del cuerpo, ¿okay? Por eso se le llama sarampión alemán. Es de tipo ARN también el virus que produce esta rubiola, una sola cadena con cubierta. ¿Okay? Es una enfermedad sistémica, leve, autolimitada, con producción de exantema, algo similar al del sarampión. ¿Okay? Pero, si se presenta en una mujer embarazada, ¿okay?, es destructivo para el feto, puede causar mortalidad fetal, ¿no? Y si hay nacimiento prematuro, puede haber anomalías congénitas. Y esas anomalías congénitas son del tipo de sordera, anacusia. Puede haber cataratas a nivel del globo ocular, glaucoma también, ¿no? Anomalías cardíacas, y puede cursar con retraso mental. Entonces es bastante agresivo si es que esta enfermedad eruptiva afecta a embarazadas. Por eso es que cuando algún niño tiene esta enfermedad, ¿no?, de tipo eruptivo, es mejor que la dama que estén embarazadas no estén en contacto con estos niños, por el peligro que representa para el futuro ser, ¿no? Puede causarle todas estas alteraciones. ¿Cuál es la etiología de la rubiola? Prácticamente el virus afecta el epitelio respiratorio y se disemina a la sangre y al sistema linfoide o linfático. El exantema es la respuesta inmunitaria, ¿okay?, contra la diseminación viral. Y en gestantes, por eso causa alteraciones en el feto, porque atraviesa la barrera placentaria. ¿Okay? ¿Qué es lo que presenta patológicamente? Genera un cuadro febril agudo, hay rinorrea, ¿no?, mucha secreción nasal, hay conjuntivitis, linfadenopatía, sobre todo retroauricular, es decir, los ganglios que están por detrás del pabellón auricular aumentan de tamaño, ¿no? Y característico el exantema diseminado. Pero en una evolución más rápida que en el sarampión, ¿no?, puede resolverse en 3 días, ¿no? Es más pasajero. Pero en el feto, antes de las 20 semanas de gestación, provoca lesiones cardíacas, porque hay lesión valvular, ¿no?, sobre todo de la vena pulmonar.
También puede haber una comunicación, ¿no? Una comunicación intraventricular y la otra que es auriculo. ¿Okay? Entonces, da malformaciones o alteraciones cardíacas específicamente. Puede haber hipoplasia de la arteria pulmonar también. Y a nivel de los ojos, la presencia de cataratas, glaucoma y anomalías, sobre todo retinianas. La anacusia es muy frecuente, ¿no? Sordera específicamente, y la afección cerebral cursa con microcefalia y retraso mental. Bueno, la viruela sí se ha descrito siempre, ¿no?, como una de las enfermedades eruptivas características. Hoy en día es considerado ya erradicada, ¿no?, salvo la presencia de esta viruela del mono que hemos mencionado, pero que afecta solo a homosexuales. Pero se le consideró como viruela porque daba brotes a nivel de la piel. ¿Okay? En el caso de la viruela, ¿no?, que es también producida por una infección viral exantemática, resultaba muy contagiosa, ¿no? El agente etiológico, el virus de la viruela, que es de la familia de la Coccibilidae. ¿Okay? Epidemiológicamente, esta viruela es una enfermedad ancestral considerada erradicada desde 1980 por la OMS, ¿no? Edward Jenner, descubrió la vacuna antivariólica, ¿okay?, y fue merecedor a un premio Nobel por ese descubrimiento de la vacuna. ¿Okay? ¿Cómo se presenta patológicamente? Las vesículas cutáneas de la viruela van a mostrar degeneración reticular y áreas escasas de degeneración hidrópica. Eso es lo que se presenta en la piel. ¿Okay? Presenta cuerpos de inclusión intracitoplasmático de un color eosinófilo, que se conoce con el nombre de cuerpos de Guarnieri. Son inespecíficos para la enfermedad, no es específica para la viruela. Los cuerpos de inclusión siempre se presentan en toda infección viral. ¿Okay? Algo similar es lo que sucede con lo que se conoce en el cáncer de cuello uterino o previo al cáncer de cuello uterino, que es la presencia de los coilocitos, el halo claro alrededor del núcleo, que es considerado como una inclusión viral, ¿no? Siempre en todos los virus hay ese proceso. Luego, la viruela se caracterizaba por presentar vesículas, no solamente en la piel, sino también en el paladar, en la faringe, en la tráquea y en el esófago, en la parte interna. Y en casos graves, podría haber afección gástrica e intestinal, podría causar hepatitis y también nefritis intersticial. Observen, esta es una foto de un niño africano afectado por la viruela, ¿no? La viruela sí no tenía límites, afectaba todo el cuerpo y especialmente en la cara, ¿no? A quienes padecían de viruela muchas veces decían que no se rasquen, ¿no? ¿Okay? ¿Por qué razón? Porque si se rascaba perdía, ¿no? Y le quedaban hoyos una vez que cicatrizaba, quedaban hoyitos en toda la zona lesionada y que habían sido prácticamente rascadas, ¿no? Porque esta viruela ocasionaba prácticamente un gran escozor. ¿Okay? Entonces, por eso es que a algunas personas, ¿no?, le llamaban, después que habían tenido la viruela y quedaban con esos hoyitos en toda su piel, sobre todo en la cara, le decían borrado, ¿no? Era el apodo que se les ponía a estos sujetos que habían padecido viruela y que tenían esas lesiones en la cara. Lo que persiste hasta ahora sí es el virus,
del herpes, pero no hay vacuna contra el herpes. ¿O sí? No, ¿no es cierto? No hay una vacuna específica contra el virus del herpes. ¿Okay? También la familia es Herpes viridae, que incluye un gran número de virus ADN con envoltura. ¿Okay? Este sí es un virus ADN. ¿Okay? Los demás, los anteriores eran virus ARN. ¿Okay? ¿Okay? Entonces pueden haber, prácticamente como todo virus, dan inclusiones, ¿no? Y esas inclusiones nucleares muchas veces son de tipo A, que son cuerpos acidófilos que están circundados por un halo claro específicamente. ¿Okay? Las más importantes son la varicela zoster, herpes simple, el virus de Epstein-Barr, el HPH6, que causa la rociola, que es otra enfermedad eruptiva, ¿no? El citomegalovirus, el HB8, ¿no? Asociado al sarcoma de Kaposi, sobre todo en pacientes con virus de inmunodeficiencia humana. ¿Okay? La infección por el virus de la varicela zoster causa varicela y herpes zóster. Entonces, es el mismo virus de la varicela. ¿Okay? Ahora, la primera exposición al virus de la varicela zoster da origen a la varicela, que es una enfermedad exantemática aguda que presenta exantema vesiculoso generalizado. Algunos confundían varicela con viruela, porque daba también lesiones eruptivas bastante notorias, ¿no? Pero había que siempre diferenciarla con el virus de la varicela zoster. ¿Okay? El virus entra en estado de latencia y su reactivación causa el herpes zóster. ¿Okay? Entonces, el mismo virus, pero que cuando se reactiva causa herpes zóster, que es una reacción o erupción cutánea vesiculosa localizada. Y por lo general el herpes se presenta como una erupción en las zonas donde hay la trayectoria de nervios. Eso era característico, es característico hasta ahora del virus del herpes, ¿no? Por eso en algunas personas se presenta en la espalda, pero la lesión surge o va alrededor de la zona donde hay nervios, ¿no? Y sigue el mismo trayecto que siguen las costillas, ¿no? Entonces es una erupción bastante notoria. ¿Okay? Patológicamente, ¿qué es lo que vamos a ver? Lesiones cutáneas de ambas enfermedades son idénticas y se asemejan a las lesiones del herpes simple. ¿Okay? Las vesículas se llenan de neutrófilos y se erosionan con rapidez, convirtiéndose en úlceras superficiales. ¿Okay? Las células infectadas van a generar un efecto citopático en homogenización del material nuclear y forman inclusiones intranucleares que se conocen con el nombre de Cowdry tipo A. Frecuentemente presentan células multinucleadas, ¿no? También pueden presentar células gigantes multinucleadas. Observen, esta es una microfotografía de la varicela, ¿no? Con la vesícula. Se caracteriza porque siempre presenta una vesícula en el interior de la epidermis, ¿no? Por eso es que se lesiona la piel notoriamente. ¿Okay? Y hay la presencia de estas células gigantes. ¿Okay? Entonces, no solamente en las enfermedades infecciosas por algunas bacterias se presenta células gigantes o por otro cuerpo extraño, también se va a presentar en enfermedades virales, sobre todo enfermedades virales eruptivas. Acá tienen la lesión que corresponde al herpes zóster, siempre se da en el trayecto de los nervios a nivel de la región dorsal de los pacientes que padecen esta alteración, ¿no? La varicela, por lo general a veces
presenta desde la niñez y eso puede persistir hasta que uno llegue adulto y el virus va a cambiar a otra forma de lesión. Toda enfermedad viral, si la paciente es gestante, en el caso de las mujeres, no puede desarrollar en el recién nacido lesiones de herpes simple tipo 2. Mientras que la madre padece de herpes simple tipo 1, en el niño se va a dar el desarrollo de herpes simple tipo 2. El virus del herpes simple por lo general a veces se presenta en los labios o alrededor de los labios, ¿no? Tal como está manifestada acá, herpes simple. Y acá histopatológicamente las células gigantes multinucleadas e inclusiones intranucleares de Cowdry tipo A. Las inclusiones intranucleares son las alteraciones que se ven en el interior del núcleo, ¿no? Y observen cómo las células alrededor del núcleo presentan también un halo claro, ¿no? Eso parece ser una característica de las infecciones virales. Y les mencioné que las infecciones virales por virus PBH se presentan así, halo claro alrededor del núcleo de las células del cuello uterino. Muy bien, ¿alguna pregunta? En la práctica de hoy, ¿no? Ustedes tienen práctica a las 7 y a las 8, 8:30, ¿no? Ayer nos dejaron una sola lámina para la práctica. Sí. ¿Podemos hacer clases conjuntas? ¿Cómo? ¿Podemos hacer, o sea, todos juntos como la semana pasada? Puede ser. Porque somos pocos, niños. Sí, solo somos nosotros los que hemos venido. Ya puede ser. ¿Sí, doctor? Sí, no hay problema. A las 7. Ya. Porque vamos a hacer lo mismo que la semana pasada. Ya, doctor. Vamos a presentar hoy día algunos ejemplos gráficos de neoplasias malignas. ¿De acuerdo? Sí, doctor. Y la otra semana trataremos de todos modos conseguir algunos ejemplos también gráficos, sobre todo de la enfermedad pulmonar de recién nacidos, que es recién nacidos prematuros, que es de lo relacionado con enfermedad por membrana hialina. En el ciclo anterior hemos visto enfermedad por membrana hialina en láminas. Espero que lo pongan esta otra semana, ¿no? Ya que estamos en la parte pediátrica, y algunas otras alteraciones para ilustración sobre todo de ustedes. En lo que se refiere a esa presentación de los ejemplos de patología, algunas de ellas puede venir en la evaluación continua. No se olviden. La presentación de las diapositivas en práctica puede venir en las evaluaciones continuas. Hoy día hacemos, repito, neoplasias malignas, entonces pueden Pero la venir anterior semana neoplasias vimos- benignas y malignas. ¿Cómo? La anterior semana vimos láminas, pero fueron proyectadas. Entonces se refiere a Láminas, que... no, vamos a verlo en diapositivas. Diapositivas, perdón. Sí. Entonces, eso puede tomarle, bueno, puede venir tal cual en la evaluación. Ujú. Pero si no se... Nos lo vamos a pasar los dispositivos. ¿Cómo? Los No, ya está, dispositivos ya. lo vamos a pasar. Sí. Ujú. Sí, la pueden copiar también, no hay problema. ¿Ok? Bien, ¿alguna otra pregunta? Bueno, hemos terminado temprano, ¿no? Yo tengo que quedarme a las 5 con un grupo que ha tenido ayer. Hoy día deben hacer seminario. Más bien ustedes aprovechen el tiempo para después vernos en la práctica.